tal, amigos? Nuevamente Aro Pintor. Gracias por ver otro video y como siempre les digo, pónganse cómodos, relájense y que lo disfruten. Hoy vamos a dar vida a una deidad que es puro fuego visual y misticismo. La serpiente emplumada. Un dios que ha recorrido los siglos bajo distintos nombres y que hoy, a través del óleo, intentaremos capturar en toda su gloria. En este video te voy a enseñar cómo realicé esta obra desde cero y mientras lo hago te daré algunos datos que quizá no conocías de este dios, la influencia que ha tenido en el cine y en el anime, así como sus distintas interpretaciones. Y también te hablaré de mis propias influencias y cómo éstas marcan el rumbo de mi proceso creativo para llegar al resultado que verás al final. Vengan, acompáñenme. Lo primero es saber qué significa la serpiente emplumada. Conocido como Quetzalcóatl para los aztecas, viene del náhuatl Quetzal, el ave de plumaje precioso, y Cóatl, que significa serpiente. Sin embargo, para los mayas fue conocido como Kukulcán y tiene el mismo origen. Kuk, pluma, y Can, serpiente. En ambos mundos representa lo mismo, el punto exacto donde la tierra se une con el cielo. Y eso es lo que se simboliza a la perfección en el tradicional descenso de Kukulcán en Chichén Itzá. Un fenómeno muy popular entre los turistas de todo el mundo que ocurre durante los equinoccios de primavera y otoño, donde las sombras proyectadas en la pirámide de Kukulcán crean la ilusión de una serpiente emplumada descendiendo por sus escalinatas. Esta ilusión óptica se ha convertido en atracción mundial, generando millones de visitas y a veces uno que otro inadaptado que se sube a la pirámide, pero que afortunadamente ha dejado de suceder gracias a la gente que cuida la zona y de algunos héroes anónimos. ¿Qué piensas de que por culpa de personas que no respetan las reglas de los monumentos históricos, algunas ruinas ya no están abiertas como por ejemplo las pirámides de Teotihuacán? ¿Fuiste de los afortunados como yo que logró subir las pirámides del Sol y la Luna antes de que impidieran subirlas? Comparte en la caja de comentarios tus experiencias visitando alguna ruina prehispánica y no olvides seguirme y activar la campanita para que no te pierdas de cada video nuevo. La serpiente emplumada en sus distintas versiones es visto como un dios creador, héroe cultural y una figura peculiar que representa la dualidad de la vida y el inframundo, el bien y el mal. También se le asocia con el viento, la sabiduría, la fertilidad, el planeta Venus y sobre todo con la agricultura. En la mitología azteca, Quetzalcóatl es visto como un dios creador responsable de la creación de la humanidad y el cosmos. También se le asocia con la renovación por la conocida característica de las serpientes reales que son capaces de mudar de piel. Sus representaciones se encuentran en la zona arqueológica de Teotihuacán, en Tula, Tenochtitlán y en la recientemente popular zona maya Chichén Itzá.
Algunas personas cercanas me preguntan cómo es mi proceso para pintar un cuadro. Es natural que piensen que todo es de pura imaginación, pero por muy bueno que sea un artista, siempre va a ser necesario el uso de referencias. Primero que todo, la idea inicia así de la imaginación en lápiz sobre papel. Ahí es fácil darle rienda suelta a la imaginación, borrar, corregir y repetir. Una vez que el boceto me resulta suficientemente bueno, es hora de elegir el formato de lienzo. Siempre busco el tamaño y medidas que hagan justicia a la magnitud del personaje. En este caso, como no podemos llamar a una serpiente divina para que pose en el estudio, es necesario armar un rompecabezas de realidad. Busco referencias de serpientes reales, texturas de plumajes exóticos y paisajes que se acomoden con el ángulo que pensé para crear a este ser mitológico con una base orgánica y creíble. Es toda una odisea, ya que hay que ser cuidadosos con mezclar bien las referencias. Por ejemplo, las luces deben coincidir lo mejor posible para que no parezca un collage de recortes. En cuanto a mis influencias personales, son una mezcla curiosa. Por un lado, tengo la base de los grandes maestros clásicos como los claroscuros y la técnica de Caravaggio, que es un gran referente por su manejo de la luz y las veladuras. Cuando empezaba a estudiar arte, me cautivó mucho los rasgos surrealistas que Dalí le daba a los elementos de sus pinturas, que si soy honesto, con el tiempo ha bajado un poco en mi ranking de pintores favoritos. Aún así tiene piezas de primer nivel, y que además todos tenemos al menos un par de pinturas de Dalí en nuestra mente. De igual manera, con los años he ido admirando cada vez más la fuerza de los muralistas mexicanos como Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros, y las imágenes enormes que nos regalaron para la posteridad, repletas de simbolismos y sobre todo una gran identidad. No por nada fueron mundialmente reconocidos. Por cierto, ¿conoces la historia de la cancelación de Diego Rivera? Si pensabas que las cancelaciones de hoy son cosa seria, espera a que te cuente este caso real. Resulta que en 1933, Diego Rivera fue contratado para realizar un mural monumental en el Rockefeller Center de Nueva York. La obra, titulada El hombre en la encrucijada, debía simbolizar el avance de la tecnología y el potencial humano para moldear un futuro mejor. Sin embargo, lo que comenzó como una oportunidad de prestigio internacional terminó en una de las controversias más célebres del arte del siglo XX. Diego Rivera, conocido por su compromiso con el muralismo y su afinidad por las ideologías socialistas, se encontraba en la cúspide de su carrera. Su obra fusionaba temas de progreso, lucha de clases y crítica al capitalismo, reflejando una profunda conexión entre el arte y el mensaje político. Para Rivera, el muralismo no solo era un medio artístico, sino una herramienta de transformación social. El encargo de El hombre en la encrucijada tenía un propósito claro: plasmar las tensiones del mundo moderno.
Rivera diseñó una composición en la que contrastaba dos visiones: el capitalismo, representado por la opulencia y la guerra, y el socialismo, simbolizado por la unión de los trabajadores bajo la figura de Vladimir Lenin. Este detalle, que no estaba en los bocetos iniciales, desató un escándalo que llegó a las portadas de los diarios neoyorquinos. Aunque Rivera ofreció incluir a Abraham Lincoln como contrapeso, el mural fue cubierto con cortinas y posteriormente destruido en 1934. La polémica marcó un antes y un después en la carrera del artista, quien reconstruyó la obra en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México bajo el título El hombre controlador del universo. Esta versión amplió el mensaje político, incorporando críticas al autoritarismo, la religión y la desigualdad social. ¿Qué te parece lo desafiante que fue el maestro Diego Rivera con una de las familias más poderosas de la historia? Dejando de lado las controversias, como ya te he comentado en otro video, inevitablemente hay influencias que vienen desde la niñez, como los dibujos animados o los videojuegos. Por ejemplo, recuerdo que en el videojuego Marvel vs. Capcom había un personaje con el que nunca me gustó jugar, pero que me resultaba visualmente fascinante. Su nombre era Shuma Gorath. Su movimiento fluido y orgánico en sus tentáculos me intrigaba muchísimo. Y es precisamente esa fluidez la que quise imprimir en el cuerpo de este ser mitológico. ¿Tienes algún videojuego o caricatura que te llame la atención por sus gráficos impresionantes? Compártelo en los comentarios. Mientras ven cómo aplico estas primeras capas, les cuento un dato épico. Si recuerdan, en un video anterior pintamos al dios Mictlantecutli. Si no han visto el video, por favor corran a verlo. Es otro dios muy interesante. Ahí les conté la historia de cuando él y Quetzalcóatl se enfrentaron en el inframundo por los huesos sagrados para crear a la nueva humanidad. Mictlantecutli no se lo puso fácil, incluso le puso trampas que hicieron que Quetzalcóatl tropezara y los huesos se rompieran. Por eso dicen que los humanos tenemos diferentes estaturas. Fue una batalla de astucia y poder. Si no han visto ese video, se los recomiendo mucho para que entiendan la dualidad de estos dioses. Y de paso, cuéntenme, después de conocer ambas historias, ¿son Team Quetzalcóatl o Team Mictlantecutli? Para algunos investigadores, Kukulcán de los mayas es el mismo Quetzalcóatl de los aztecas y proviene de la cultura tolteca. Para otros proviene aún más atrás, desde la cultura olmeca. En todo caso, su origen es muy anterior a los mayas de la península de Yucatán y a los itzáes, fundadores de Chichén Itzá. Estamos hablando quizá de hace aproximadamente 3000 años.
¿Y sabes quién tiene más de 60 millones de años? Sí, escuchaste bien, 60 millones de años. Es reconocido como el animal volador más grande que jamás ha existido. Fue un pterosaurio, un reptil volador, no un dinosaurio, que vivió hace unos 70 a 66 millones de años durante el período Cretácico Superior en lo que hoy es Norteamérica, y que fue bautizado como Quetzalcoatlus, en honor al dios de la mitología azteca que estamos representando en esta pintura. El Quetzalcoatlus tenía un tamaño colosal, con una envergadura de las alas de entre 10 y 12 metros, equivalente al tamaño de una avioneta pequeña o una cancha de tenis. Su altura, al estar en tierra, era tan alto como una jirafa adulta, aproximadamente 5 metros, y a pesar de su tamaño, pesaba solo entre 200 y 250 kilos gracias a sus huesos huecos, lo que facilitaba el vuelo. Sus restos fósiles fueron descubiertos por primera vez en 1971, en el Parque Nacional Big Bend, en Texas, y lo puedes ver en acción en la película de Jurassic World Rebirth de 2025. Si al final de este video pasé algún dato por alto, por favor compártelo en la caja de comentarios para continuar contribuyendo a la leyenda de la serpiente emplumada. En mi técnica hay un juego constante entre el plan y el instinto. A veces, mientras aplico las veladuras, me doy rienda suelta para improvisar. Otras veces, el óleo me regala texturas inesperadas que decido dejar, otras toca retroceder y empezar de nuevo. Cada cuadro mío tiene un porcentaje de planificación meticulosa y otro de pura espontaneidad. Así que no te sorprendas si de vez en cuando las cosas cambian drásticamente. Lo que es un hecho es que siempre que decido cambiar es hacia una mejor dirección. Este dios mitológico no se quedó solo en las ruinas de nuestros antepasados, sigue más vivo que nunca. Lo vemos en la industria del diseño, en el arte urbano, tatuajes y claro, no podía faltar el cine. Por ejemplo, ¿sabías que el personaje de Namor en la película Black Panther Wakanda Forever es referido como Kukulcán? Ahí vemos esa mezcla de serpiente y un tocado de plumas que tanto le caracterizan. También ha inspirado a personajes de anime, como en Pokémon y su personaje Rayquaza. Asimismo, existen representaciones de personajes basados y nombrados como él en otras series, como Fate Grand Order y también en Onyx Equinox. Su figura es tan poderosa que sigue siendo uno de los máximos símbolos de la identidad mexicana.
¿Conoces otras películas, series o videojuegos donde se haga referencia a la serpiente emplumada? Pónmelo en la caja de comentarios y no olvides seguirme y activar la campanita. Cualquier comentario es de mucha ayuda, ya que permite que el algoritmo nos recomiende a más personas y eso me permita seguir haciendo videos como este. Existe otro mito en el que aparentemente confundieron la llegada de los españoles con el regreso de Quetzalcóatl. Una coincidencia que facilitó la conquista. Según este mito, Quetzalcóatl era un rey dios sabio y pacífico que gobernaba la ciudad de Tula. Su archienemigo, Tezcatlipoca, lo engañó embriagándolo con pulque para que cometiera actos deshonrosos. Humillado, Quetzalcóatl decidió abandonar su ciudad. Se dirigió hacia la costa del Golfo de México. Al llegar, se dice que se incineró para convertirse en la estrella de la mañana. Otra teoría es que partió en una balsa de serpientes hacia el este. En cualquiera de los casos, prometió que regresaría en un año, que era el año 1 Caña, para reclamar su trono. Ese año era importante para ellos. Aquí es donde el mito choca con la realidad histórica. En el calendario que nos rige, en 1519, que es el año en que Hernán Cortés desembarcó en México, coincidía exactamente con el año 1 Caña del ciclo mexica. La profecía describía que llegaría un hombre de piel clara y barba. Los mexicas, al ver a los españoles con armaduras brillantes que recordaban las plumas de la serpiente y montando caballos que eran seres desconocidos para ellos, creyeron que el dios Quetzalcóatl estaba de vuelta. Se cuenta que el tlatoani Moctezuma II estaba profundamente influenciado por los presagios. Su duda sobre si Cortés era un hombre o el dios Quetzalcóatl fue un factor clave que le permitió a los españoles avanzar hacia Tenochtitlán sin resistencia inicial. Lo que pudo haber facilitado todo el proceso que llevó a la conquista de lo que hoy es México. ¿Piensas que este mito sea verdad? Hay estudiosos en el tema que creen que fue una narrativa creada para justificar el proceso de conquista y darle un sentido de destino divino a la caída del Imperio Mexica. Para las culturas prehispánicas, el color verde del quetzal era más valioso que el oro. Por eso decidí cambiar el fondo de un atardecer en tonos lilas a un majestuoso amanecer, en el que puede apreciarse este contraste de los esmeraldas de las escamas y las plumas contra los dorados brillantes que nos regala el sol. Al final, verás cómo resaltan más las tonalidades de la serpiente. Entramos a la parte más intensa de la pintura. Aquí uso pinceles más pequeños para detallar las plumas, los colmillos y las escamas.
quise que la serpiente no fuera solo bella, sino imponente, agresiva. Me enfoqué mucho en la expresión, las fauces abiertas, la lengua larga emergiendo del hocico y esa agresividad que casi permite escuchar su rugido expulsando saliva mientras domine el cielo. No sabemos qué tan grande la imaginaban nuestros ancestros, pero en mi mente su tamaño es simplemente titánico. El paisaje está desenfocado para simular un amanecer real y ese efecto de círculos de luz a contraluz llamado bokeh le da un toque cinematográfico que contrasta con la técnica tradicional del óleo. También quiero que notes el movimiento del cuerpo. Quería darle al cuerpo de la serpiente la apariencia de un listón de gimnasta rítmica, con movimientos fuertemente ondulados, pero con una energía descomunal. Pintar a este dios es pintar nuestra propia historia. Una historia de renovación, como la serpiente que cambia de piel. Espero que este proceso de meses resumido a media hora les haya inspirado a crear algo propio o a sentirse más orgullosos de nuestras raíces. O si nos ves de otro país, que sepas el significado de nuestros dioses y en general de nuestra cultura. Que al fin y al cabo, la cultura es para compartirse y para apreciarse. Deseo que hayan disfrutado este viaje entre mitología, recuerdos de infancia y pigmentos. Ponme por favor en los comentarios cuál fue tu parte favorita y qué otros dioses te gustaría ver en este canal. Soy Aro Pintor. No olviden suscribirse para más arte. Nos vemos en el próximo cuadro. Hasta la próxima.